Los siguientes problemas corresponden al tema de energía cinética y energía potencial. Vamos a revisar este primer problema, enumerando los datos, viendo qué ecuación vamos a aplicar y respondiendo de la manera que nos piden. Este primer problema nos dice: calcula la energía cinética de un automóvil que pasa por un puente con una velocidad de 2 metros sobre segundo a una altura de 25 metros sobre el suelo y el auto tiene una masa de 0.8 toneladas. El problema nos pide insertar la respuesta con la parte numérica en este espacio y seleccionar la unidad adecuada. En este caso vamos a elegir primero cuál va a ser la unidad adecuada para presentar nuestra respuesta. Dado que nos están preguntando energía cinética, recordemos que la energía, no importando de qué tipo sea, cinética, potencial o todos los demás tipos, siempre se expresa en la unidad de joules. Entonces, en este caso, la unidad correcta sería el inciso A. Ahora vamos a revisar cuáles son los datos que nos provee el problema. En el segundo renglón tenemos que la velocidad del móvil es de 2 metros sobre segundo. Entonces tenemos como dato velocidad de 2 metros sobre segundo. Otro dato que nos dan es la altura, también en el segundo renglón. La altura del móvil es de 25 metros. Y la masa nos la dan en toneladas, que son 0.8 toneladas. Ahora vamos a recordar que para calcular la energía cinética tenemos que ocupar la ecuación correspondiente, que es energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero recordemos que para que la energía cinética esté expresada en joules o la obtengamos en joules, tenemos que tener las demás variables o las demás magnitudes en las unidades del sistema internacional. En este caso, masa, la unidad del sistema internacional serían kilogramos y velocidad sería metros sobre segundo. Por lo tanto, los datos que vamos a ocupar nada más son masa y velocidad. Altura es un dato que vamos a ocupar solamente si nos pidieran energía potencial, que no es el caso. Entonces, ya que tenemos estos datos, vamos a revisar si tenemos las unidades que necesitamos para resolver el problema. Velocidad está en metros sobre segundo, por lo que podemos sustituir el dato en la ecuación sin ningún problema. Pero para el caso de masa, tenemos la masa en toneladas, entonces aquí tenemos que convertir el dato a kilogramos. Vamos a hacer la conversión. Colocamos la magnitud a convertir y seguido ponemos una casita de conversión donde recordemos que la unidad la vamos a visualizar como si fuera una fracción. Si aparentemente la unidad no tiene denominador, imaginamos que el denominador es 1 y dentro de la casita de conversión vamos a colocar la unidad que queremos quitar en la parte contraria. En este caso, tonelada está en el numerador, en la casita de conversión lo colocamos en el denominador para poder eliminar el símbolo. Y en el lugar que nos queda vamos a colocar la unidad a la que queremos llegar. En este caso queremos llegar a kilogramo. A continuación vamos a poner el factor de conversión entre ambas unidades, es decir, 1 kilogramo cuántas toneladas tiene o 1 tonelada cuántos kilos tiene. Podemos decir que 1 tonelada tiene 1000 kilos. Ya que tenemos el factor de conversión y la casita completa, vamos a hacer la operación de conversión, que consiste en multiplicar mi cantidad por el numerador de mi factor y dividirlo entre el denominador de mi factor. De esta manera me quedaría 0.8 por 1000, sería 800, 800 entre 1, pues 800. Esa sería mi respuesta. Y las unidades, tonelada y tonelada, como me queda una arriba y una abajo, es como si dividiera tonelada entre tonelada. Recordemos que una cantidad entre esa misma cantidad siempre me da 1, entonces podemos eliminar ese símbolo. Y nos quedaría kilogramo. De manera que esta es la masa que vamos a ocupar para sustituir en mi ecuación para calcular la energía cinética. Ahora sí, calculamos. Va a ser 1/2 de la masa, 800 kilogramos, por la velocidad, que es 2 metros sobre segundo, al cuadrado. Entonces resolvemos. En la primera parte, 1/2 por 800 me va a dar 400 kilogramos. Y en la segunda parte, 2 por 2, 4 metros sobre segundo. Todo al cuadrado. De esta manera me queda que mi energía cinética va a ser igual a 4 por 4, 16. Añado 2 ceros, que son los que están involucrados en los factores de mi multiplicación,
me daría 1600 joules, ya que como reemplacé mis variables con las unidades del sistema internacional, mi respuesta también va a estar en la unidad del sistema internacional, que en este caso son joules. Entonces mi problema estaría completo agregando únicamente la respuesta 1600 que calculé.